Hola, ¿cómo está? Quería empezar esta clase contándoles que la Escuela Lingüística de Praga fue fundada en el año 1926. Es una escuela básicamente estructuralista. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue las enseñanzas o los postulados de Ferdinand de Saussure. Sin embargo, tiene una perspectiva funcionalista, o sea que reconfigura algunas ideas para trabajarlas desde una perspectiva que se pregunta sobre el funcionamiento. ¿Para qué sirve la lengua? Tengan en cuenta que la definición de lengua que tiene Praga es un sistema de medios de expresión apropiados para un fin. O sea que, ¿para qué sirve la lengua? Eso es una pregunta que tal vez Saussure se hizo, pero no le interesó. A Praga sí le interesa y pone foco en esa idea para desarrollar todas sus teorías. Entonces, Praga es una escuela estructuralista, pero tiene una perspectiva funcional. Esta idea de lo funcional nos interesa porque se acerca a la idea de texto que nosotros vamos a trabajar, que es una unidad de lenguaje en uso. Una unidad de lenguaje que tiene una utilidad. Esa es la idea de texto que a nosotros nos interesa. Por otra parte, la Escuela de Praga también trabajó con nociones como la de tema y rema, que también tienen un impacto importante en la lingüística actual. Estas nociones fueron trabajadas, por ejemplo, por Willem Matthesius y también por Bohumil Tronka, allá en 1926. Pero nosotros vamos a conocer estos conceptos a través de un artículo de también un autor checo que se llama František Danés. El artículo es sobre el análisis lingüístico de la estructura textual. Ahí va a desarrollar las nociones de tema y rema, de progresión temática, los tipos de progresión temática y por supuesto que tiene una idea de lo que es el texto. A continuación vamos a seguir con este artículo. František Danés, en su artículo de 1970, va a tratar de describir los principios generales que subyacen a la estructuración textual. ¿Qué quiere decir esto? Trata de mostrarnos cómo se arman los textos, cómo es la estructura que subyace a todos los textos de alguna manera. Para esto primero define qué entiende él por texto y lo define como un encadenamiento de mínimas expresiones, o sea, de oraciones contextualizadas. A partir de esto da la definición de tema y de rema. Tema sería aquello de lo que se habla y rema aquello que se dice del tema. Por ahí, para especificar mejor estas nociones, yo tomo la idea de Firbas, que habla de dinamismo comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema es la parte de la oración que menos carga comunicativa tiene, es decir, que menos informa. En cambio, el rema sería la parte de la oración que mayor dinamismo comunicativo tiene, o sea, la parte que más informa. Entonces, tenemos por un lado el tema y el rema, que son nociones comunicativas complementarias que tienen distintos componentes semánticos. Estas nociones son dependientes del cotexto, o sea, del texto precedente relevante, y también del contexto, o sea, de la situación comunicativa. Para aclarar esto, a mí me gusta un ejemplo que da Bohumil Tronka. El ejemplo es: mi hermano está enfermo. Si por ejemplo un amigo me pregunta: ¿qué le pasó a tu hermano? Yo le digo: mi hermano está enfermo. En este caso, mi hermano sería el tema, está enfermo sería el rema. Mi hermano sería el tema porque es la parte de la oración que menos carga comunicativa tiene. Es aquello de lo que se habla. Estoy hablando de mi hermano. Y el rema sería está enfermo porque es la parte de la oración que mayor carga comunicativa tiene. Es la información más novedosa que hace avanzar la comunicación. Sin embargo, si viene esa persona y me pregunta: ¿quién está enfermo? Y yo le digo:
mi hermano está enfermo, ahí las cosas cambian. La distribución de la información cambia. ¿Por qué? Mi hermano, en este último caso, va a ser el rema, va a ser la parte de la oración que mayor grado de dinamismo comunicativo tiene. Es la información novedosa. En cambio, está enfermo, va a ser el tema. Es la parte de la oración que menos dinamismo comunicativo tiene, que menos informa, porque la persona ya sabía que había alguien enfermo en mi familia. Entonces lo novedoso de mi respuesta va a ser mi hermano. Y la información menos relevante va a ser está enfermo. Entonces acá más o menos ejemplificamos las nociones de tema y rema y también explicamos un poquito con el ejemplo por qué son nociones que dependen del cotexto y del contexto. Bueno, seguimos trabajando esta vez con la noción de progresión temática, que es una noción importante desde el punto de vista de la construcción textual, no desde el punto de vista comunicativo. ¿Por qué? Porque en este caso para danés es importante el tema. Para construir un texto adecuadamente es importante poder repetir la información. No tanto el rema, sino el tema. ¿Y cómo define la progresión temática? Como una secuencia de temas, como una secuencia de información repetida que se va relacionando con los otros párrafos, se va jerarquizando, se relaciona con la totalidad textual y también con el contexto. A esto danés lo llama progresión temática. Después nos va a decir que la progresión temática tiene varias formas. Se clasifica básicamente en 4 tipos. Progresión temática lineal simple, progresión con tema continuo, progresión con tema derivado y progresión con rema dividido. Vamos con el primer tipo de progresión temática, que es la progresión lineal simple. ¿En qué consiste este tipo de progresión? En que el rema de la primera oración se va a convertir en el tema de la segunda. Tienen el tema marcado con verde y el rema marcado con turquesa. El tema es aquello de lo que se habla, la parte de la oración que tiene menos carga comunicativa. El rema es la parte de la oración que tiene mayor carga comunicativa y es lo que se dice del tema. Jaimito es el tema, fue a comprar bananas y manzanas, es el rema. Las frutas estaban riquísimas. Acá el tema de la siguiente oración, que es las frutas, proviene del rema de la primera oración. Miren, acá tienen bananas y manzanas. Las frutas es un hiperónimo. Yo lo uso como un hiperónimo para retomar y no repetir bananas y manzanas. Entonces acá, bananas y manzanas, que es el rema, se convirtió en el tema de la siguiente oración, con su respectivo rema. A eso llamamos progresión lineal simple. Vamos con el segundo tipo de progresión, la progresión con tema continuo. Acá tenemos el mismo tema y le vamos a ir agregando diferentes remas. Jaimito es el tema. Fue a comprar frutas. También él sacó el perro a pasear y cortó el pasto. Bueno, tiene Jaimito como tema y fue a comprar frutas como rema. Acá dice, también él es el pronombre de tercera persona que retoma a Jaimito. Estoy retomando el mismo tema. Y acá dice, y cortó el pasto. Este es el símbolo de una elipsis. ¿Quién cortó el pasto? Jaimito. Vuelvo a retomar el mismo tema que Jaimito. Simplemente le voy agregando nueva información. Acá puse, fue a comprar frutas. Acá sacó el perro a pasear. Y acá cortó el pasto. Pero siempre es el mismo tema. Jaimito, Jaimito y Jaimito. A eso se llama progresión con tema continuo. Vamos con la progresión con tema derivado. ¿En qué consiste este tipo de progresión? Yo voy a tener un tema general, un hipertema, y de ese hipertema van a surgir diferentes subtemas. Subtema 1, subtema 2 y subtema 3. Yo tengo, la música variada es un gusto que me inculcó mi papá.
El tema es la música variada o hipertema y el rema es un gusto que me inculcó mi papá. El resto de la información se va a construir a partir de la música variada. Un subtema va a ser la música clásica, la uso para relajarme, este va a ser el rema. Otro subtema va a ser la cumbia, me gusta para divertirme, va a ser su rema. Y otro subtema va a ser el reggae. Para pensar va a ser el rema, pero fíjense acá lo importante que es. Yo tengo el hipertema, la música variada, y de este hipertema van a surgir diferentes subtemas con sus respectivos remas. Subtema 1, la música clásica, que forma parte de la música variada. Subtema 2, la cumbia, que forma parte de la música variada. Y el reggae, subtema 3, que forma parte de la música variada. A eso se llama progresión con tema derivado. Y ahora vamos por el último tipo de progresión, que se llama progresión con rema dividido. Tengo como tema yo miro básicamente dos tipos de películas, de terror y bélicas. En este rema yo voy a tener como dos subtemas, voy a tener de terror y bélicas. ¿Cómo va a seguir la progresión del texto? Retomando este rema dividido. En primer lugar, voy a desarrollar las películas de terror. Miren, acá tengo de terror, que es el rema, pero se va a convertir en el tema de la siguiente oración. Y después, una vez que diga las películas de terror me gustan porque disfruto mucho de asustarme abruptamente, punto, voy a retomar la segunda parte del rema dividido, bélicas. Entonces acá pongo las películas bélicas me atraen por su realismo y crudeza. Entonces, yo tengo un tema y después un rema, pero este rema está dividido, tiene de terror y bélicas. Para seguir con este tipo de progresión, en primer lugar voy a retomar la primera parte de ese rema dividido, que es de terror, y en una segunda instancia voy a retomar la segunda parte de ese rema dividido, que es bélicas, con sus respectivos remas. Bueno, esos son los 4 tipos de progresiones temáticas que vamos a trabajar. Estos son ejemplos sencillos como para empezar a mirar la actividad número 1 que voy a subir seguramente al aula virtual con su respectivo video. Quédense tranquilos que también voy a subir un video para explicar la actividad. Lo que sí me gustaría que hagan es que terminen de leer el texto de František Danés. Y si hay alguna duda con respecto a la explicación, pueden ponerla en los comentarios y yo voy a tratar de contestar a la brevedad. Bueno, hasta luego.